Eres solo una médica residente, gritó el director. Pero lo que ella hizo le salvó la vida. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente? ¿Que por venir de una familia humilde, por no tener los contactos correctos, por no encajar en los círculos de poder, simplemente no mereces respeto? Esta es la historia de Elena, una joven que creció viendo a su padre trabajar la tierra desde antes del amanecer, con las manos agrietadas por el sol, y la esperanza de que su hija pudiera tener una vida diferente. Elena sabía lo que era estudiar con la luz de una vela, porque no había dinero para pagar la electricidad. Sabía lo que era usar la misma ropa durante años, remendada una y otra vez por las manos amorosas de su madre. Cuando finalmente logró convertirse en médica residente, pensó que los días de humillación habían quedado atrás, pero se equivocó. Cada mañana, al caminar por los pasillos del hospital con su bata blanca, sentía las miradas de desprecio de quienes creían que su lugar no estaba ahí. «Eres solo una residente», le decían, «solo una muchacha de pueblo que no entiende cómo funcionan las cosas aquí». ¿Te suena familiar? ¿Has sentido esa punzada en el estómago cuando alguien te menosprecia por tu origen? Esa impotencia cuando sabes que tienes razón, pero nadie te escucha porque no tienes el apellido correcto o el título adecuado. La noche que cambió todo para Elena empezó como cualquier otra. Una niña llegó al hospital con fiebre alta y los médicos superiores dieron un diagnóstico rápido, pero Elena vio algo que ellos no vieron. Y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, obedecer las órdenes de su superior arrogante o arriesgar su carrera entera para salvar a una pequeña que se moría. Lo que pasó después no solo salvó la vida de esa niña, cambió para siempre la forma en que el hospital entero vería a los médicos humildes. Y te aseguro que cuando escuches cómo esta historia termina, nunca más dudarás del poder que tienes para cambiar tu mundo, sin importar de dónde vengas. Porque a veces, cuando todos te subestiman, es cuando puedes demostrar de qué estás realmente hecho. En las silenciosas madrugadas del Hospital San Rafael, cuando los pasillos se vuelven testigos de historias que cambian vidas, comenzó una de las más extraordinarias que jamás se hayan vivido entre esas paredes blancas. Era una noche de noviembre, fría y lluviosa, cuando la doctora Elena Vázquez, una joven residente de apenas 28 años, caminaba por los corredores con su bata manchada por las largas horas de guardia. Sus ojos cansados reflejaban la dedicación de quien había sacrificado todo por cumplir el sueño de salvar vidas, pero también la tristeza de quien había sido constantemente menospreciada por sus superiores. Elena provenía de una familia humilde del interior del país. Había trabajado desde los 16 años para pagarse los estudios, limpiando oficinas por las noches mientras estudiaba medicina durante el día. Su padre, un campesino que apenas sabía leer, había vendido su única vaca para ayudarla con los gastos universitarios, y su madre había cosido ropa ajena hasta altas horas para que su hija pudiera cumplir su sueño de convertirse en médica. El director del hospital, Dr. Sebastián Mendoza, era todo lo contrario. Hijo de una familia acomodada, había heredado su posición más por sus conexiones que por su talento. A los 55 años, se había acostumbrado a tratar a los residentes como sirvientes, especialmente a aquellos que venían de familias pobres como Elena. Estos muchachos de pueblo no entienden lo que significa la excelencia médica, solía decir en las reuniones directivas, sin importarle que Elena fuera una de las residentes más brillantes que había pasado por ese hospital. Cada mañana, cuando Elena presentaba sus casos, él la interrumpía con comentarios despectivos. ¿Segura de ese diagnóstico? Recuerda que apenas eres una residente, le decía frente a todos los médicos, causando risas nerviosas entre algunos colegas que preferían mantenerse del lado del poder. Elena aguantaba en silencio,
apretando los puños dentro de los bolsillos de su bata, recordando las palabras de su padre. Hija, la humildad es el mejor maestro, pero nunca dejes que nadie apague la luz que llevas dentro. Esa noche de noviembre, Elena había atendido a una niña de 8 años que llegó con fiebre alta y convulsiones. Los médicos de mayor rango habían dado un diagnóstico rápido: meningitis viral, tratamiento sintomático y observación. Pero Elena notó algo que los demás no vieron. La pequeña tenía un sarpullido muy particular en las manos, apenas visible, y una ligera rigidez en el cuello que aparecía solo cuando giraba hacia la izquierda. Durante 3 horas, Elena investigó, leyó artículos médicos en su teléfono mientras vigilaba a la niña, y llegó a una conclusión diferente. Podría ser una meningitis bacteriana muy agresiva, no viral. Si estaba en lo cierto, la niña moriría en pocas horas sin el tratamiento antibiótico adecuado. Pero si se equivocaba y administraba antibióticos innecesarios, podría causar una reacción grave. Era una decisión que podría costarle su carrera, especialmente siendo solo una residente. A las 3 de la madrugada, Elena decidió actuar. Se dirigió a la habitación de guardia donde estaba el doctor Mendoza descansando y tocó suavemente la puerta. Al no recibir respuesta, entró con cuidado. «Doctor Mendoza, disculpe que lo moleste, pero necesito hablarle sobre la paciente del cuarto 307», susurró Elena. El director se incorporó bruscamente, con el cabello revuelto y evidente molestia en su rostro. «¿Cómo te atreves a despertarme por una simple fiebre viral? Eres solo una residente. No tienes autoridad para tomar decisiones sin consultarme», gritó mientras se ponía de pie. Elena intentó explicar sus observaciones, pero él la interrumpió con voz autoritaria. «Silencio. Te prohíbo administrar cualquier medicamento sin mi autorización. Esa niña tiene meningitis viral, punto final, y si vuelves a cuestionarme, pediré tu expulsión del programa de residencia». Las palabras del director resonaron como bofetadas en el rostro de Elena, pero ella sabía que la vida de la niña estaba en juego. Mientras Elena se alejaba de la habitación con lágrimas en los ojos, una enfermera veterana llamada Marta se acercó a ella en el pasillo. «Doctora Elena, he visto muchos casos en mis 30 años aquí. Esa niña no se ve bien, empeora cada hora que pasa», le dijo en voz baja. «Lo sé, Marta, pero el director me prohibió hacer cualquier cosa», respondió Elena con la voz quebrada. «Hay veces que hay que elegir entre obedecer las reglas y salvar una vida. Usted es la única que se ha quedado toda la noche observando a esa pequeña. Confío en su criterio», le respondió la enfermera con una mirada llena de respeto y complicidad. En ese momento, Elena sintió que no estaba sola. Marta había visto nacer y morir a miles de pacientes, y su experiencia valía más que todos los títulos universitarios del mundo. «Si usted decide actuar, yo la ayudo», añadió la enfermera. Elena regresó al cuarto 307 y encontró a la niña en peores condiciones. Su temperatura había subido a 40.2 grados. Las convulsiones eran más frecuentes y su respiración se había vuelto laboriosa. Los padres, una pareja humilde que había viajado desde una pequeña ciudad rural, la miraban con desesperación. «Doctora, por favor, nuestra hija se está muriendo. Haga algo», suplicó el padre con lágrimas en los ojos. Elena examinó nuevamente a la pequeña y confirmó sus sospechas. El sarpullido se había extendido. La rigidez del cuello era más evidente, y cuando revisó sus pupilas, notó signos de presión intracraneal aumentada. Era meningitis bacteriana, y cada minuto que pasaba sin tratamiento reducía las posibilidades de supervivencia de la niña. Elena sabía que si actuaba sin autorización, podría perder su carrera, pero si no actuaba, perdería algo mucho más valioso, una vida inocente. «Marta, necesito que me consiga ceftriaxona, 2 gramos intravenosos»,
le dijo Elena a la enfermera con determinación. ¿Está segura, doctora? Si el director se entera, preguntó Marta con preocupación. Estoy segura. Esta niña tiene meningitis bacteriana por neumococo, y si no la tratamos ahora, morirá antes del amanecer, respondió Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Mientras Marta preparaba la medicación, Elena se acercó a los padres de la niña. Voy a administrarle un antibiótico muy fuerte a su hija. Existe un riesgo, pero sin este tratamiento, ella no sobrevivirá. ¿Confían en mí?, les preguntó mirándolos directamente a los ojos. El padre tomó la mano de Elena entre las suyas, ásperas por años de trabajo en el campo. Doctora, desde que llegamos aquí, usted es la única que realmente ha visto a nuestra hija como una persona, no como un número. Confiamos en usted completamente. Elena administró la primera dosis de ceftriaxona a las 4:30 de la madrugada. Durante las siguientes 2 horas, se quedó junto a la cama de la niña, monitoreando cada signo vital, cada respiración, cada latido del corazón. Marta la acompañó en silencio, ambas sabiendo que sus carreras estaban en juego. A las 6 de la mañana, la fiebre de la niña comenzó a descender lentamente. A las 7, sus convulsiones cesaron. A las 8, abrió los ojos por primera vez en horas y reconoció a sus padres. «Mami», susurró con voz débil pero clara. Elena sintió que su corazón iba a explotar de alegría y alivio. Había tomado la decisión correcta. La niña iba a vivir. Pero su felicidad duró poco, porque sabía que cuando el doctor Mendoza descubriera lo que había hecho, su futuro en la medicina estaría terminado. A las 9 de la mañana, el doctor Mendoza llegó al hospital con su usual aire de superioridad. Se dirigió directamente al cuarto 307 para verificar el estado de la paciente, esperando encontrarla en las mismas condiciones de la noche anterior. Cuando entró y vio a la niña despierta, jugando con un oso de peluche que sus padres le habían traído, se quedó perplejo. «¿Qué pasó aquí? Anoche esta paciente estaba grave», murmuró mientras revisaba el expediente médico. Fue entonces cuando vio las notas de Elena y la orden de ceftriaxona. Su rostro se puso rojo de ira. «Elena Vázquez, ven aquí inmediatamente», gritó desde el pasillo con una voz que resonó por todo el piso. Elena apareció caminando lentamente, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. «¿Cómo te atreviste a desobedecerme? Te prohibí específicamente administrar cualquier medicamento», le gritó el director frente a pacientes, familiares y personal médico que se habían detenido a observar la escena. «Doctor Mendoza, la niña tenía meningitis bacteriana. Si no hubiera actuado, habría muerto esta madrugada», respondió Elena con voz firme pero respetuosa. «No me importa. Eres solo una residente. No tienes derecho a tomar decisiones médicas sin mi autorización. Estás despedida. Recoge tus cosas y márchate de inmediato», le gritó el director con las venas del cuello hinchadas por la ira. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Años de estudio, sacrificios de su familia, noches sin dormir, todo se desvanecía en un instante. Pero antes de poder responder, una voz débil pero clara se escuchó desde el cuarto 307. «Doctor, ¿por qué grita a la doctora que me salvó?», preguntó la pequeña paciente, que había salido de su cama apoyándose en la pared. Sus padres la siguieron, y el padre se dirigió al doctor Mendoza con determinación. «Doctor, no sé qué está pasando aquí, pero esa joven salvó la vida de mi hija. Cuando llegamos anoche, ningún médico nos escuchó, excepto ella. Se quedó despierta toda la noche cuidándola. Si algo le pasa a esa doctora por ayudar a mi hija, yo mismo me haré responsable». El doctor Mendoza, sintiendo las miradas de desaprobación de todo el personal presente, intentó justificar su decisión. «Ustedes no entienden. Hay protocolos, jerarquías. Una residente no puede...» Pero fue interrumpido por Marta, la enfermera veterana.
Doctor Mendoza, en mis 30 años aquí he visto muchas cosas. La doctora Elena tomó la decisión correcta. Esa niña tenía meningitis bacteriana, no viral. El diagnóstico inicial estaba equivocado. Otros médicos que habían llegado al escuchar los gritos comenzaron a revisar el caso de la niña. El doctor García, un infectólogo respetado, se acercó al grupo después de examinar a la paciente. Doctor Mendoza, la residente Vázquez tiene razón. Esta niña presenta todos los signos de meningitis bacteriana por neumococo. Sin el tratamiento antibiótico que ella administró, la paciente habría desarrollado sepsis y probablemente habría fallecido. Su diagnóstico fue certero y su decisión heroica. El rostro del doctor Mendoza comenzó a palidecer. Se dio cuenta de que había cometido un error grave al diagnosticar incorrectamente a la niña, y peor aún, al prohibir el tratamiento que la había salvado. Pero su orgullo era más grande que su capacidad de reconocer errores. Anda, eso no cambia el hecho de que desobedeció órdenes directas. Las reglas existen por una razón, murmuró tratando de mantener su autoridad. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. El doctor Mendoza comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho, como si alguien le estuviera apretando el corazón con una prensa. Su brazo izquierdo se entumeció y comenzó a sudar profusamente. No me siento bien, murmuró, llevándose la mano al pecho. Elena, a pesar de haber sido humillada públicamente por este hombre, inmediatamente reconoció los síntomas. Es un infarto. Alguien traiga una camilla y llamen a cardiología, gritó mientras se acercaba al director que se desplomaba lentamente contra la pared. No quiero que me toques, murmuró el doctor Mendoza con dificultad, incluso en medio de su crisis cardíaca manteniendo su desprecio hacia Elena. Doctor, está teniendo un infarto agudo de miocardio. Necesita atención médica inmediata o morirá, le dijo Elena mientras lo ayudaba a acostarse en el suelo. Prefiero que sea otro médico, logró decir entre jadeos. Elena miró a su alrededor. El doctor García estaba en cirugía. El cardiólogo de guardia estaba atendiendo otra emergencia en el piso de arriba, y el resto de los médicos presentes eran residentes de primer año sin experiencia en emergencias cardíacas. Doctor Mendoza, soy la única con experiencia disponible ahora mismo. Su vida está en mis manos, le dijo Elena con una extraña calma. El director la miró con ojos vidriosos, luchando entre su orgullo y su instinto de supervivencia. Por favor, susurró finalmente, una palabra que jamás había dirigido a Elena en todos los años que llevaba trabajando allí. Elena no dudó ni un segundo. A pesar de todo el maltrato, las humillaciones y el desprecio que había recibido de este hombre, su juramento médico era más fuerte que cualquier resentimiento personal. Necesito nitroglicerina sublingual, aspirina 300 miligramos, y preparen para traslado inmediato a la unidad coronaria, ordenó con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Mientras administraba los primeros auxilios, Elena habló con el doctor Mendoza en voz baja. Y doctor, voy a salvarlo porque eso es lo que hace un médico. No importa quién sea el paciente, no importa cómo me haya tratado, todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del director, no solo por el dolor físico, sino por la vergüenza de darse cuenta de que la persona a quien había despreciado y humillado era ahora la única que podía salvarle la vida. Durante el traslado a la unidad coronaria, Elena acompañó al doctor Mendoza, monitoreando constantemente sus signos vitales y administrando medicación para estabilizar su condición. Elena, murmuró el director con voz débil. Dime, doctor, respondió ella sin apartar la vista del monitor cardíaco. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te he hecho? Preguntó con sincera curiosidad. Elena lo miró directamente a los ojos. Porque cuando decidí ser médica,
Prometí preservar la vida humana sin importar las circunstancias. Mi padre me enseñó que la venganza envenena el alma, pero el perdón la libera. Usted está enfermo y yo soy médica. Es así de simple. El doctor Mendoza cerró los ojos, sintiendo por primera vez en años una mezcla de gratitud y arrepentimiento que no sabía cómo procesar. En la unidad coronaria, Elena trabajó junto al equipo de cardiología para estabilizar al director. Durante las siguientes 6 horas, su vida pendió de un hilo. Elena no se separó de su lado, ajustando medicaciones, monitoreando arritmias y comunicándose constantemente con los especialistas. A pesar de que técnicamente ya había sido despedida, ningún miembro del personal se atrevió a pedirle que se fuera. Su conocimiento y dedicación eran evidentes para todos. Mientras Elena revisaba los últimos electrocardiogramas, la esposa del doctor Mendoza llegó al hospital completamente alterada. «¿Dónde está mi esposo?» «¿Cómo está?», preguntó entre lágrimas. Elena se acercó a ella con delicadeza. «Señora Mendoza, su esposo sufrió un infarto extenso, pero está estable. El pronóstico es reservado pero esperanzador». La esposa la miró con gratitud. «¿Usted es la doctora que lo atendió? Gracias, gracias por salvar a mi esposo». Durante la tarde, mientras el doctor Mendoza descansaba bajo sedación ligera, Elena aprovechó para organizar sus pertenencias. Oficialmente seguía despedida, y aunque había salvado la vida del director, no esperaba que eso cambiara su situación. Marta se acercó a ella mientras vaciaba su casillero. «Doctora Elena, todo el hospital está hablando de lo que hizo hoy. Primero salvó a esa niña desobedeciendo órdenes injustas y luego salvó al mismo hombre que la despidió. Usted es el tipo de médico que este lugar necesita». Elena sonrió tristemente. «Gracias, Marta. Solo hice lo que cualquier médico habría hecho». «No, doctora, lo que usted hizo va más allá de la medicina. Usted demostró que la verdadera grandeza no está en los títulos o las posiciones, sino en la capacidad de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias». Esa noche, cuando Elena estaba por salir del hospital por última vez, recibió una llamada urgente. El doctor Mendoza había despertado y había preguntado específicamente por ella. Elena dudó si ir o no, pero finalmente decidió despedirse apropiadamente. Cuando entró a la habitación, encontró al director con una expresión completamente diferente en su rostro. Ya no había arrogancia ni desprecio, sino una humildad que Elena nunca había visto antes. «Elena, siéntate, por favor», le dijo con voz suave. «Necesito decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Elena se sentó en la silla junto a la cama, sin saber qué esperar. «No he sido un idiota», comenzó el doctor Mendoza. «Durante años te traté mal porque me recordabas todo lo que yo no soy. Tu dedicación, tu conocimiento, tu compasión, todo lo que un médico debe ser, y yo dejé de ser hace mucho tiempo. Doctor, no necesita disculparse. Solo me alegra que esté bien», respondió Elena con sinceridad. «No, sí necesito hacerlo», insistió el director. «Hoy me salvaste la vida, pero más que eso, me recordaste por qué decidí ser médico hace 30 años. Antes de que las posiciones y el ego me cegaran, yo también era como tú. Soñaba con salvar vidas, con hacer la diferencia, pero en algún momento perdí el rumbo». Elena escuchaba en silencio, viendo por primera vez al ser humano detrás del título autoritario. Cuando estaba en el suelo, sintiendo que me moría, lo único que pensé fue en todas las veces que te humillé injustamente. No porque fueras menos capaz, sino porque tu excelencia me hacía sentir la mediocridad en la que me había convertido. Las palabras del director eran sinceras, cargadas de una vulnerabilidad que Elena nunca había imaginado que existiera en él. «Quiero pedirte algo», continuó el doctor Mendoza. «No solo que regreses, sino que consideres quedarte como médica de planta. Este hospital te necesita.
Yo te necesito para recordarme constantemente qué significa ser un verdadero médico. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Doctor, agradezco sus palabras, pero no estoy segura. Elena la interrumpió. En mis 25 años dirigiendo este hospital, nunca había visto a alguien con tu nivel de compromiso y conocimiento. Hoy no solo diagnosticaste correctamente cuando médicos más experimentados fallamos, sino que salvaste la vida de alguien que te había tratado terriblemente. Eso no es solo habilidad médica, es grandeza humana. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Todas las noches de estudio, todos los sacrificios de su familia, toda la humillación recibida, de repente tenían sentido. Hay algo más, añadió el doctor Mendoza. Me quiero que sepas la verdad sobre por qué te traté como lo hice. Elena lo miró con curiosidad. Hace 20 años, cuando recién había asumido la dirección, llegó una joven residente muy parecida a ti, brillante, dedicada, proveniente de una familia humilde. Su nombre era Carmen Rojas. Yo era diferente entonces, menos cínico, más dispuesto a apoyar el talento sin importar de dónde viniera. Carmen tenía una teoría sobre un tratamiento experimental para cierto tipo de cáncer. Yo la apoyé completamente. Incluso arriesgué mi posición para conseguirle los recursos necesarios para su investigación. Elena escuchaba con atención, intrigada por esta historia del pasado del director. El tratamiento falló. Continuó con voz quebrada. No solo falló, sino que causó complicaciones graves en varios pacientes. Carmen fue culpada por todo. Perdió su licencia médica. Y yo fui severamente censurado por los directivos. Desde entonces, decidí nunca más apoyar ideas innovadoras de residentes jóvenes. Prefería la mediocridad segura que la excelencia arriesgada. Cuando llegaste aquí, vi en ti el mismo fuego que había visto en Carmen, explicó el director. La misma pasión, la misma determinación de hacer las cosas bien sin importar las consecuencias. Tenía miedo de que si te apoyaba, si te daba libertad para actuar según tus instintos médicos, terminarías como ella. Así que decidí mantenerte controlada, humillarte, hacer que dudaras de ti misma para que nunca tomaras riesgos. Elena comenzó a entender la complejidad de la situación, pero hoy me di cuenta de que estaba protegiendo a la persona equivocada, continuó el doctor Mendoza. No a ti, sino a mi propio miedo al fracaso. Tu diagnóstico de esa niña fue correcto. Tu decisión de tratarla salvó su vida. Y tu decisión de salvarme, a pesar de cómo te traté, me demostró que hay médicos que nacen para esta profesión. Y tú eres una de ellos. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente habló. Doctor Mendoza, entiendo sus miedos, entiendo su pasado, pero no puedo prometer que nunca tomaré riesgos médicos cuando la vida de un paciente esté en juego. Eso sería traicionar todo lo que me enseñaron mis padres y todo lo que significa ser médica para mí. El director sonrió por primera vez de manera genuina. No te pido que cambies, Elena. Te pido que me ayudes a cambiar a mí. Este hospital necesita médicos como tú, que pongan la vida de los pacientes por encima de los protocolos burocráticos. Necesita gente que recuerde que la medicina es, ante todo, un acto de amor hacia la humanidad. Elena sintió que algo profundo se movía en su interior. No era solo el reconocimiento profesional lo que la emocionaba, sino la oportunidad de ser parte de un cambio real en la forma de practicar medicina. Acepto, dijo Elena finalmente, pero con una condición. El doctor Mendoza la miró con curiosidad. Quiero que implementemos un programa de mentoría donde los residentes puedan discutir casos complejos sin temor a represalias, donde las decisiones médicas se basen en evidencia y compasión, no en jerarquías. El director asintió entusiasmado. Me parece perfecto. ¿Qué más?
Y quiero que la historia de Carmen Rojas se cuente, para que los futuros médicos entiendan que el fracaso es parte del aprendizaje, no una marca permanente de incompetencia. Hecho, respondió el director sin dudar. Elena, creo que este es el comienzo de una nueva era para el Hospital San Rafael. Una era donde la excelencia médica y la compasión humana vayan de la mano. Una semana después, Elena regresó al hospital, no como residente, sino como médica de planta especializada en medicina interna y emergencias. El primer día, cuando caminó por los pasillos con su nueva bata que llevaba bordado Draca, Elena Vázquez, medicina interna, sintió que todo había valido la pena. Los otros residentes la miraban con admiración y respeto. La historia de cómo había salvado a la niña y luego al director se había esparcido por todo el hospital, convirtiéndose en una leyenda que inspiraba a las nuevas generaciones de médicos. Marta, la enfermera veterana que la había apoyado en el momento más difícil, se acercó a saludarla. «Doctora Elena, es hermoso verla de vuelta donde pertenece». «Gracias, Marta. Sin su apoyo esa noche, nada de esto habría sido posible». La enfermera sonrió con lágrimas en los ojos. «Doctora, en mis 30 años aquí he aprendido que los verdaderos médicos no se definen por sus títulos, sino por su capacidad de hacer lo correcto cuando nadie más se atreve». El doctor Mendoza, completamente recuperado de su infarto, había implementado cambios revolucionarios en el hospital. El programa de mentoría propuesto por Elena se había convertido en un modelo que otros hospitales querían replicar. Los residentes ahora podían expresar sus opiniones médicas sin temor, y las decisiones se tomaban en base a consensos médicos y evidencia científica. Durante las reuniones matutinas, Elena presentaba casos complejos y sus colegas la escuchaban con respeto y atención. El ambiente competitivo y tóxico que había caracterizado al hospital por años había sido reemplazado por uno de colaboración y aprendizaje mutuo. La medicina, solía decir Elena en sus conferencias, no es una competencia entre médicos, sino una alianza para servir a la humanidad. La pequeña paciente que Elena había salvado esa noche de noviembre se convirtió en una visitante frecuente del hospital. Sus padres habían establecido una amistad profunda con Elena y la niña siempre la llamaba «mi doctora héroe». «Cuando sea grande, voy a ser médica como la doctora Elena», le decía a todo el que quisiera escuchar. Elena había enmarcado un dibujo que la niña le había hecho, donde aparecían las dos juntas con batas blancas y estetoscopios, salvando a otros niños. «Este dibujo me recuerda todos los días por qué elegí ser médica», le decía Elena a sus colegas cuando la veían sonreír al observarlo. La historia de Elena y su impacto en el hospital se había extendido más allá de las paredes médicas, inspirando a jóvenes de familias humildes a perseguir sus sueños en la medicina. 6 meses después del incidente, Elena recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre la vida. Era Carmen Rojas, la exresidente cuya historia había marcado tanto al doctor Mendoza. «Doctora Vázquez, escuché su historia a través de colegas médicos. Quería agradecerle por darme una segunda oportunidad a través de su éxito». Elena se quedó sin palabras. «Rojas, no entiendo». Cuando el doctor Mendoza me contactó para contarme su experiencia con usted, me ayudó a entender que mi fracaso de hace 20 años no definía mi valor como persona o como médica. Inspirada por su historia, decidí regresar a la medicina. Estoy estudiando para revalidar mi título y trabajar en medicina comunitaria en zonas rurales. Elena sintió una emoción profunda al darse cuenta de que su historia había tenido un impacto que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Un año después, Elena fue invitada a dar una conferencia en la universidad donde había estudiado medicina. Mientras se preparaba para hablar frente a cientos de estudiantes de medicina, recordó la noche en que estuvo a punto de perder todo
por hacer lo que consideraba correcto. Queridos futuros médicos, comenzó su presentación. Hoy quiero contarles una historia sobre una noche que cambió mi vida y me enseñó que ser médico va mucho más allá de memorizar síntomas y tratamientos. Los estudiantes la escuchaban con atención absoluta mientras Elena relataba su experiencia con la niña, el director y las decisiones difíciles que había tenido que tomar. Habrá momentos en sus carreras donde tendrán que elegir entre la seguridad de seguir órdenes y la responsabilidad de salvar una vida. Cuando llegue ese momento, recuerden que juraron preservar la vida humana por encima de todo lo demás. La medicina, continuó Elena, no es solo una profesión, es una vocación de servicio. No importa de dónde vengan, qué tan humildes sean sus orígenes o cuántas veces los subestimen. Si tienen la pasión genuina de sanar, de aliviar el sufrimiento humano, de estar ahí cuando alguien más los necesita, entonces tienen todo lo necesario para ser grandes médicos. Un estudiante en la primera fila levantó la mano. Doctora Vázquez, ¿qué habría pasado si se hubiera equivocado esa noche con la niña? Elena sonrió y respondió sin dudar. Habría sido un error honesto basado en mi mejor criterio médico. Los errores son parte del aprendizaje en medicina, pero la inacción por miedo o por obedecer órdenes incorrectas es algo de lo que uno se arrepiente toda la vida. Al finalizar la conferencia, decenas de estudiantes se acercaron a Elena para agradecerle y pedirle consejos. Una joven estudiante, visiblemente emocionada, se acercó al final. Doctora, yo también vengo de una familia muy humilde. A veces siento que no pertenezco aquí, que los otros estudiantes saben más que yo. Elena tomó las manos de la estudiante entre las suyas. ¿Cómo te llamas? María Elena. Doctora. Elena sonrió al escuchar que compartían el mismo nombre. María Elena, déjame decirte algo que me dijo mi padre cuando dudaba de mí misma. Hija, el conocimiento se puede adquirir, la técnica se puede aprender, pero la compasión y la determinación de hacer el bien, eso nace del corazón. Y tú tienes un corazón gigante. La estudiante comenzó a llorar de emoción. Nunca olvides, añadió Elena, que los mejores médicos no son los que vienen de las mejores familias, sino los que entienden el sufrimiento porque lo han vivido en carne propia. Esa noche, mientras Elena regresaba a su casa, reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquella madrugada de noviembre. Su teléfono sonó. Era su padre llamando desde el pueblo. Hijita, vi un video de tu conferencia en internet. Tu mamá y yo estamos tan orgullosos de ti. Elena sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Papá, ¿recuerdas cuando vendiste la vaca para ayudarme con los estudios? Claro que sí, mi amor. Quiero que sepas que esa vaca salvó muchas vidas. Cada paciente que ayudo es un fruto de tu sacrificio y... Su padre se quedó en silencio por un momento. Luego habló con voz quebrada por la emoción. Elena, cuando te veo ayudando a otros, cuando veo que usas tu conocimiento para aliviar el dolor de las familias como la nuestra, sé que todo valió la pena. Esa vaca nos dio el mejor regalo, ver a nuestra hija convertirse en un instrumento de sanación. Al día siguiente, Elena recibió una invitación inesperada. El Ministerio de Salud la había seleccionado para liderar un programa nacional de medicina rural, llevando atención médica de calidad a las comunidades más alejadas del país. Es perfecto, pensó Elena. Podré servir a familias como la mía, a niños como yo era, que merecen la misma atención médica sin importar dónde hayan nacido. Cuando le contó la noticia al doctor Mendoza, él la abrazó con lágrimas en los ojos. Elena, no hay nadie mejor para esta misión. Llevarás esperanza a lugares donde la esperanza escasea. Doctor, respondió Elena, usted me enseñó que los errores del pasado pueden convertirse en la sabiduría del futuro. Su apoyo significa más de lo que puede imaginar.
Durante su último día en el Hospital San Rafael antes de comenzar su nueva misión, Elena recorrió los pasillos una vez más. Se detuvo en el cuarto 307, donde había salvado a la pequeña que cambió su destino. La habitación estaba ocupada por otro niño, y Elena entró a saludarlo. «Hola, campeón, ¿cómo te sientes?» El niño, de unos 6 años, la miró con ojos brillantes. «Usted es la doctora Elena. Mi hermana me contó su historia. Dice que usted salva vidas incluso cuando otros doctores no pueden». Elena se sentó en la cama junto al niño. «¿Sabes qué es lo más importante de ser médico?» El niño negó con la cabeza. «Nunca olvidar que cada persona que atendemos es el hijo, la hija, la madre o el padre de alguien, que detrás de cada síntoma hay una historia, una familia que espera, un corazón que necesita sanar». En el pasillo, Elena se encontró con Marta, quien ahora era la supervisora de enfermería del hospital. «Doctora Elena, va a hacer mucha falta aquí. Marta, usted fue mi primera aliada cuando nadie más creía en mí. Nunca voy a olvidar que arriesgó su trabajo para ayudarme a salvar a esa niña». Marta sonrió con sabiduría. «Doctora, en mis 30 años aquí aprendí que hay momentos donde hay que elegir entre seguir las reglas y seguir el corazón. Esa noche, usted siguió su corazón y por eso esa niña está viva hoy». Elena abrazó a Marta con fuerza. «Cuide a los nuevos residentes, especialmente a los que vienen de familias humildes. A veces necesitan que alguien crea en ellos antes de que puedan creer en sí mismos». 6 meses después, Elena estaba en una pequeña clínica rural en las montañas, atendiendo a una comunidad que nunca había tenido un médico permanente. Una mañana, llegó una mujer cargando a su bebé, que no paraba de llorar. «Doctora, mi bebé no quiere comer, llora todo el tiempo y está muy caliente». Elena examinó al bebé y reconoció inmediatamente los síntomas. Otra meningitis bacteriana. Pero esta vez no había un director que le prohibiera actuar, no había protocolos burocráticos que seguir. Era solo ella, su conocimiento y un bebé que necesitaba ser salvado. «Tranquila, mamá, vamos a curar a tu bebé», le dijo con la seguridad que había ganado a través de años de experiencia y lucha. Mientras administraba el tratamiento al bebé, Elena recordó las palabras que había pronunciado en su conferencia. «La medicina es un acto de amor hacia la humanidad». En esa pequeña clínica, rodeada de montañas y sirviendo a familias campesinas como la suya, Elena sintió que había encontrado su verdadero propósito. No necesitaba un hospital prestigioso ni reconocimientos académicos para ser feliz. Le bastaba con ver la sonrisa de alivio en el rostro de una madre cuando su hijo se recuperaba, con ser la esperanza en lugares donde la esperanza era escasa. Una tarde, mientras Elena organizaba medicinas en la clínica, recibió la visita de un joven que venía caminando desde un pueblo vecino. «Doctora Elena, vengo a pedirle un favor. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero estudiar medicina, pero soy pobre y no tengo recursos». Escuché su historia y pensé que tal vez usted podría aconsejarme. Elena miró al joven y vio reflejado en él su propio pasado, la determinación mezclada con la incertidumbre, la pasión por ayudar combatida con las limitaciones económicas. «¿Cómo te llamas?» «Pedro, doctora». «Pedro, déjame contarte algo que aprendí. El camino de la medicina no es fácil, especialmente para gente como nosotros. Pero si realmente tienes la vocación, si estás dispuesto a sacrificar comodidades por servir a otros, entonces encontrarás el camino». Elena pasó las siguientes horas conversando con Pedro, compartiendo su experiencia, dándole consejos prácticos sobre becas, programas de estudio y formas de financiar una carrera médica. «Doctora», le dijo Pedro antes de irse, «usted me ha dado algo más valioso que dinero, esperanza.
Elena sonrió y le entregó algunos libros de medicina básica que había traído consigo. Pedro, estos libros fueron míos durante la universidad. Están marcados, subrayados, llenos de notas. Úsalos bien y cuando seas médico, pásaselos a otro joven que los necesite. Pedro tomó los libros como si fueran tesoros, y Elena supo que estaba viendo el nacimiento de otro médico rural que serviría a su comunidad con amor y dedicación. Esa noche, Elena escribió en su diario: «Hoy entendí que mi experiencia en el Hospital San Rafael no fue solo sobre salvar la vida de una niña o ganarme el respeto de un director arrogante. Fue sobre aprender que la verdadera medicina se practica con humildad, compasión y coraje, que no importa cuánto nos menosprecien o cuántas veces nos digan que no somos suficientes, si tenemos la determinación de hacer el bien, podemos cambiar vidas. Y al cambiar vidas, cambiamos el mundo, una persona a la vez». 3 años después, Elena había establecido una red de clínicas rurales que servían a más de 50 comunidades remotas. El programa que había iniciado se había convertido en un modelo nacional, y otros países latinoamericanos enviaban delegaciones para aprender de su metodología. Pero para Elena, el mayor logro no eran los reconocimientos o las estadísticas, sino las cartas que recibía de familias agradecidas, las fotos de niños sanos que había ayudado a salvar, y las noticias de jóvenes como Pedro que habían logrado ingresar a estudiar medicina inspirados por su ejemplo. Un día, mientras Elena atendía en la clínica principal, llegó una delegación inesperada. El doctor Mendoza, acompañado por la pequeña niña que había salvado años atrás, ahora una adolescente de 12 años. «Doctora Elena», gritó la niña corriendo a abrazarla. «Vine a visitarla». Elena la abrazó con emoción. «Mira cómo has crecido. ¿Cómo está la familia?» «Todos bien, doctora. Mis papás siempre hablan de usted. Dicen que usted es nuestro ángel guardián». El doctor Mendoza se acercó con una sonrisa. «Elena, tenía que ver con mis propios ojos el milagro que has creado aquí». Elena los invitó a recorrer la clínica, orgullosa de mostrarles el trabajo que estaba haciendo. «¿Sabes qué me impresiona más?», le dijo el doctor Luis Mendoza mientras observaba a Elena interactuar con los pacientes. «No es solo la calidad médica de lo que haces, sino cómo cada persona que atiendes se siente valorada, escuchada, amada. Eso nos enseña en las universidades». Elena sonrió. «Doctor, usted me enseñó algo muy valioso, que podemos elegir ser mejores cada día. Su apoyo después de aquella noche cambió mi vida, pero también cambió la suya. Ahora el Hospital San Rafael es un lugar donde los jóvenes médicos pueden crecer sin miedo. Y este lugar», respondió el doctor Mendoza, señalando la clínica, «es la prueba de que cuando damos oportunidades a las personas correctas, ellas pueden cambiar el mundo». La niña que Elena había salvado se acercó tímidamente. «Doctora Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mi amor. Yo también quiero ser médica como usted. ¿Cree que pueda lograrlo?» Elena se arrodilló para quedar a la altura de la niña y la miró directamente a los ojos. «¿Quieres saber un secreto? La noche que te conocí, cuando eras muy pequeñita y estabas muy enferma, tú me enseñaste algo muy importante». «¿Qué le enseñé?» «Me enseñaste que vale la pena arriesgar todo por salvar una vida, que no hay recompensa más grande que ver a alguien recuperarse y tener una segunda oportunidad de ser feliz. Si tú sientes esa misma pasión por ayudar a otros, entonces no solo puedes ser médica, sino que puedes ser una médica extraordinaria». Mientras la delegación se preparaba para regresar a la ciudad, el doctor Mendoza tomó a Elena aparte. «Elena, hay algo que quería decirte desde hace tiempo». «Dígame, doctor, aquella noche cuando salvaste mi vida, no solo evitaste que muriera físicamente, me salvaste como ser humano, me recordaste quién era antes de que el poder y el ego me corrompieran. Desde entonces,
Cada decisión que tomo en el hospital me pregunto, ¿qué haría Elena? ¿Esto serviría a los pacientes o solo a mi ego? Elena sintió una profunda emoción. Doctor, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y usar esa experiencia para ser mejores. Por eso, añadió el doctor Mendoza, quiero proponerte algo. El Ministerio de Salud me ha pedido que recomiende a alguien para dirigir el nuevo Programa Nacional de Medicina Humanizada, explicó el director. Es un puesto que implica transformar la forma en que se practica medicina en todo el país, entrenando a médicos en el enfoque compasivo que tú has desarrollado aquí. Elena se quedó pensativa. Doctor, es una oportunidad increíble, pero mi corazón está aquí, con estas comunidades rurales. Lo entiendo perfectamente, respondió él. Pero piénsalo así. Desde esa posición podrías crear 1000 Elenas, 1000 médicos rurales, con tu misma pasión y dedicación. Podrías multiplicar tu impacto por todo el territorio nacional. Elena prometió considerarlo seriamente. Esa noche, Elena caminó hasta una colina cerca de la clínica desde donde se podía ver todo el valle. Mientras contemplaba las luces de las casas dispersas en las montañas, cada una representando familias que había atendido, reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como una joven residente asustada y menospreciada, y ahora tenía la oportunidad de influir en la forma en que se practica medicina en todo el país. Pensó en su padre, quien había vendido su única vaca para apoyar sus estudios, en su madre, que había cosido ropa ajena para darle una oportunidad, en Marta, la enfermera que había arriesgado su trabajo para apoyarla, en la pequeña niña que había sido su primera paciente salvada, en el doctor Mendoza, quien había aprendido a ser humano nuevamente. Cada uno de ellos, pensó Elena, me enseñó algo sobre lo que significa ser médica. No se trata solo de curar enfermedades, sino de curar corazones, de devolver esperanza, de recordar que detrás de cada síntoma hay una historia humana que merece ser escuchada. Al amanecer, Elena había tomado su decisión. Aceptaría el nuevo puesto, pero con condiciones, que pudiera mantener una clínica rural como base, que el programa incluyera becas para estudiantes de medicina de familias humildes, y que se enfocara no solo en técnicas médicas, sino en valores humanos. Si voy a entrenar a la próxima generación de médicos, se dijo a sí misma, quiero asegurarme de que sean médicos, que sirvan con el corazón, no solo con el conocimiento. 5 años después, el programa de medicina humanizada dirigido por Elena había transformado la atención médica en el país. Miles de médicos habían sido entrenados en su metodología, que combinaba excelencia técnica con compasión humana. Las estadísticas de satisfacción de pacientes habían mejorado dramáticamente y muchos hospitales habían adoptado protocolos que ponían al paciente y su familia en el centro de la atención médica. Pero para Elena, el mayor indicador de éxito no eran las estadísticas, sino las historias personales que recibía constantemente. Médicos que habían cambiado su forma de practicar después de tomar sus cursos, pacientes que se sentían más humanamente tratados, familias que recuperaban la confianza en el sistema de salud. En una conferencia internacional sobre medicina humanizada, Elena fue invitada como oradora principal. Mientras se preparaba para dirigirse a médicos de todo el mundo, recordó sus humildes orígenes y el camino recorrido. Estimados colegas, comenzó su presentación. Quiero contarles una historia que comenzó en una noche fría de noviembre, cuando una joven residente tuvo que elegir entre obedecer órdenes y salvar una vida. La audiencia la escuchó en silencio absoluto mientras Elena relataba su experiencia, desde la niña con meningitis hasta su trabajo actual. La medicina del futuro, concluyó, no será solo más tecnológica o más eficiente, será más humana,
porque al final del día sanamos con más que medicamentos y procedimientos. Sanamos con presencia, con compasión, con la simple pero poderosa decisión de ver a cada paciente como lo que realmente es, un ser humano que necesita no solo curación, sino esperanza. Al terminar la conferencia, Elena recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Pero lo que más la emocionó fue ver en la audiencia a Pedro, el joven campesino que había visitado su clínica años atrás, ahora convertido en médico y trabajando en su propia comunidad rural. Después de la presentación, Pedro se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Doctora Elena, todo lo que soy como médico se lo debo a usted. Aquellos libros que me regaló no solo me ayudaron a estudiar, sino que me recordaron constantemente por qué quería ser médico». Elena lo abrazó con orgullo maternal. «Pedro, tú encontraste tu propio camino. Yo solo te di un pequeño empujón. Y ahora», añadió Pedro con emoción, «tengo algo que devolverle». Pedro le entregó a Elena un paquete cuidadosamente envuelto. Al abrirlo, Elena encontró los mismos libros de medicina que le había dado años atrás, pero ahora acompañados por cartas de agradecimiento de 5 jóvenes campesinos que Pedro había ayudado a ingresar a estudiar medicina. «Doctora», explicó Pedro, «seguí su consejo. Después de graduarme, busqué a otros jóvenes como yo y les presté estos libros. Ahora hay 5 médicos más sirviendo en comunidades rurales gracias a su generosidad inicial». Elena sintió que su corazón iba a explotar de orgullo y alegría. «Pedro, esto es lo más hermoso que me han regalado jamás. Es la prueba de que la bondad se multiplica cuando la compartimos». Esa noche, en su habitación del hotel, Elena escribió en su diario las últimas líneas de una historia que había comenzado años atrás. «Hoy entendí que mi vida ha sido una cadena de actos de bondad. Mi padre vendió su vaca por amor. Marta arriesgó su trabajo por justicia. El doctor Mendoza aprendió a perdonarse por humildad. Yo salvé vidas por vocación. Pedro ayudó a otros por gratitud, y así la bondad se multiplica infinitamente. Cada médico que entrenamos, cada vida que salvamos, cada joven al que inspiramos, se convierte en una nueva fuente de sanación para el mundo. Este es el verdadero milagro de la medicina. No solo curamos cuerpos, sino que sanamos el alma de la humanidad, una persona a la vez». Al día siguiente, Elena recibió una llamada que la llenó de nostalgia. Era la voz de una anciana que reconoció inmediatamente Marta, su querida aliada de aquella noche memorable. «Doctora Elena, espero no molestarla, pero tenía que llamarla. Marta, qué alegría escucharla. ¿Cómo está?» «Bien, doctora, ya jubilada pero siguiendo su trabajo a través de las noticias. La llamo porque ayer vi su conferencia por internet y quería decirle algo que nunca le dije». Elena se preparó para escuchar. «Aquella noche, cuando usted decidió desobedecer al director para salvar a esa niña, no solo salvó una vida, me salvó a mí también». «¿Cómo así, Marta?» «Doctora, yo llevaba 30 años en enfermería y había visto tantas injusticias, tantas veces que el protocolo era más importante que los pacientes, que había perdido la fe en la medicina. Esa noche, viendo su coraje, su compasión, su determinación de hacer lo correcto sin importar las consecuencias, recordé por qué había elegido ser enfermera. Usted me devolvió la pasión por mi profesión. Y hay algo más», continuó Marta. «Después de esa noche, cada vez que veía a un residente joven siendo maltratado o menospreciado, recordaba su ejemplo y los defendía. Ayudé a docenas de jóvenes médicos a lo largo de los años, siempre pensando, ¿qué haría la doctora Elena en esta situación?» Elena se emocionó profundamente. «Marta, usted fue mi primera maestra de coraje. Sin su apoyo esa noche, yo no habría tenido la fuerza para actuar». «Doctora», respondió Marta con sabiduría, «el coraje no se enseña, se contagia, y usted
ha contagiado a miles de personas con su ejemplo. Mientras terminaba la llamada con Marta, Elena reflexionó sobre algo profundo. Su historia no era solo suya, era una historia colectiva de todas las personas que habían elegido hacer lo correcto en momentos difíciles. Era la historia de su padre, que había sacrificado su sustento por el sueño de su hija. Era la historia de Marta, que había arriesgado su trabajo por defender la justicia. Era la historia del doctor Mendoza, que había encontrado la humildad para reconocer sus errores. Era la historia de la pequeña niña que había luchado por vivir. Era la historia de Pedro y miles de jóvenes médicos que habían elegido servir a los más necesitados. Todas estas historias se habían entrelazado para crear algo más grande que la suma de sus partes, una transformación en la forma de entender y practicar la medicina. Si te ha gustado esta historia de superación y humanidad, donde una humilde residente demostró que la verdadera grandeza médica no está en los títulos, sino en la compasión. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo mejor del ser humano. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para hacer lo correcto y que una sola persona con determinación puede cambiar el mundo. En los comentarios, cuéntanos si conoces alguna historia similar de médicos o profesionales de la salud que hayan marcado tu vida. Tu historia podría inspirar a miles de personas más. La historia de Elena Vázquez nos enseña que en el mundo de la medicina, como en la vida, no siempre es el más preparado académicamente o el que viene de mejor familia quien marca la diferencia, sino aquel que tiene el coraje de hacer lo correcto cuando todos los demás dudan, el que pone la vida humana por encima de los protocolos, y el que nunca olvida que detrás de cada paciente hay una familia que espera, un corazón que necesita sanar. Porque al final, la medicina más poderosa no está en los libros o en las máquinas, sino en la capacidad infinita del ser humano de amar, de servir y de nunca darse por vencido en la lucha por preservar la vida y la dignidad de sus semejantes.